Bueno, pues yo creo que ya podemos comenzar. Buenos días. Me presento, soy Alan Miranda, el ingeniero que los va a estar llevando pues, por este webinar. El webinar es de Short Keys, refiriéndose a atajos para poder mejorar su flujo de trabajo, obviamente en el software de Altium. Bueno, como contenido, tenemos el siguiente. Vamos a ver estos cuatro puntos. Al final vamos a ver una demostración de las herramientas que algunas de las herramientas que vamos a estar explicando el día de hoy y dejaremos la sesión de preguntas y respuestas para el final del webinar. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Obviamente, como ya les mencioné, la personalización del flujo de trabajo pues es clave para mejorar la productividad dentro de tu software. Entonces, Altium lo hace posible gracias a que nos deja modificar y adaptar los atajos del teclado según nuestras preferencias. Podemos nosotros incluso asignar atajos duales de combinaciones diferentes a una misma función, lo que nos da cierta flexibilidad para poder acceder a una misma herramienta. También tenemos lo que son teclas aceleradoras que permiten acceder rápidamente a menús y funciones y combinaciones simples, obviamente, optimizando nuestro uso del software. Como tip tenemos que podemos entrar a esas configuraciones con la tecla Control más el clic derecho. En la parte de librerías y símbolos y blueprints, con la función Smart Paste, en el modo de asistente de símbolos, podemos copiar nosotros datos directamente desde las especificaciones del fabricante y los pines del símbolo. Esto que hace, pues nos ahorra demasiado tiempo y reduce nuestros errores a la hora de copiarlo, obviamente manual, y hacer que o nos quedó mal el designador, o este no era el pin, o ya copié mal su referencia. Entonces, esta es una herramienta muy útil a la hora de poder hacer componentes de pines de alta densidad, bueno, con muchos pines. Además, también tenemos las opciones de documentación y la posibilidad de reubicar nosotros comentarios y designadores para la parte de la organización del diseño. Así como también en la parte de PCB, contamos con lo que son los templates para nosotros poder modificar, por ejemplo, el footprint en la parte de un ejemplo, redondear las esquinas de los pines de mi componente. Yo puedo redondear o modificar un pin al redondear sus esquinas, y lo que hago es solamente modifico ese pin. Posteriormente, en el template que yo modifiqué, puedo seleccionar todos los demás pines, selecciono el template en donde hice esa modificación, le doy clic y automáticamente todos esos pines se van a cambiar o van a modificarse a como modifiqué el primero. Repito, al final vamos a ver una demostración de cómo se utiliza esta herramienta o a qué se refiere esta herramienta. También tenemos lo que es en la parte de gestión de proyectos y esquemáticos. Tenemos lo que es un atajo para poder nosotros abrir todos los archivos que nosotros queremos de los proyectos. Al presionar las teclas, bueno, la combinación de teclas Control Alt grande más O, nos va a aparecer obviamente una ventana en donde nos va a mandar o nos va a hacer una ventana emergente que se llama Open Project Documents, en donde nos va a permitir seleccionar nosotros qué archivos queremos abrir, ya sea del proyecto actual o de los proyectos abiertos en ese momento en nuestro software, y podemos filtrarlo dependiendo qué tipo de documento nosotros queramos. También tenemos un atajo o secuencia para rápidamente acceder a la validación de proyecto. Este es muy útil en el proceso de revisión, algo que posiblemente algunos usan mucho. Solo con la combinación o la secuencia de teclas CC podemos nosotros acceder rápidamente a esta función. Ahora, en la parte de igual manejo de proyectos y esquemáticos,
Para acceder a las opciones del proyecto de manera rápida, tenemos la secuencia C más o C seguido de la O, en donde nos aparecerá la ventana de Project Options, en la que podemos gestionar los ajustes como los reportes de error, parámetros, etcétera. También por su parte, podrás manejar diferentes variantes de tu proyecto, accesando a ellos de manera global o ya sea que vayas directamente a cada uno de los componentes para ver sus variantes. El Design Insight, o digamos en este caso lo podemos llamar como información del diseño o información del proyecto, es sobre alguna net, te da información sobre alguna net que se esté utilizando en el proyecto donde se está en ese momento. Le damos obviamente con la letra Alt, doble clic en cualquiera de las nets, nos va a mostrar se va a desplegar una ventana en donde nos va a mostrar información de ese tipo de net. Para las herramientas de edición de esquemático, llámese Display Crossovers o Convert Crossover Junction y el Smart Paste, que como ya mencioné, es una herramienta que nos ayuda a gestionar nombres de puertos, etiquetas de red, de anotaciones de manera eficiente. Estos nos van a ayudar un poco a la visualización de nuestro esquemático y a la parte de la gestión un poco más rápido de la información o la introducción de la información hacia nuestros esquemáticos. También tenemos algo, o existe la opción de poder manejar el color y y el texto de nuestro esquemático, ya sea que podamos nosotros poner diferentes nets de diferentes colores. Esto, pues obviamente ya es a preferencia y conveniencia de cada diseñador. Y también podemos encontrar texto utilizando la tecla F3 o el Control F, como siempre ha sido en Windows. Y también podemos nosotros reemplazar texto con Control H. Y también con los atajos Control más R podemos copiar y colocar un mismo componente varias veces y podemos arrastrar con la tecla Alt grande y solamente seleccionándola y moviéndola podemos seleccionar un componente y moverlo, pero con la característica de que este se va a desprender de sus conexiones. Solamente vamos a estar moviendo nuestro componente, no como siempre que cuando movemos un componente que ya se encuentra conectado, se mueve con todo y conexiones. Esta vez lo tomamos con el Alt grande y se despega automáticamente de sus conexiones. Bueno, en la parte del diseño PCB y de ruteo, obviamente en la parte de arreglo de componentes contamos con las opciones de los alignments o alineaciones, con lo cual podemos nosotros acomodar los componentes en una área específica en el PCB. Ya una vez que están colocados en nuestro PCB, ya que nosotros si colocamos nuestro esquemático y lo actualizamos para que nos mostrara los componentes ya en nuestro PCB, obviamente tenemos o nos hace que los componentes muchas veces se vayan a un room o a una parte como si fuera una fila. Entonces, hay veces en que nosotros tenemos una placa con muchos componentes, se nos hace una fila enorme y tenemos que estar moviendo el cursor hasta el final de los componentes. Esta opción lo que nos da es que podemos nosotros ya sea o colocar los componentes que nosotros seleccionemos en una cierta área rectangular o colocarlos también dependiendo de cómo nosotros los seleccionemos en nuestro esquemático. Repito, en un momento vamos a ver una demostración de cómo funciona este tipo de herramientas. También para la parte del zoom podemos dar clic en la zona, bueno, en la Z y en la A posteriormente para darle zoom a toda nuestra placa y también la parte de la Z y luego la E para hacer zoom en áreas seleccionadas o áreas específicas. Para la parte del crossover, para la búsqueda de algún componente de esquemático, también podemos utilizar la tecla T y C, que es esto que nosotros podemos pasar y estemos en el esquemático y digamos, bueno, quiero buscar un cierto componente, obviamente tengo 50 resistencias, quiero buscar una resistencia en específico, pero no la quiero buscar con su designator y luego pasarme al PCB y buscar un designator por designator. El cross proof lo que nos hace es que selecciono yo esa cierta resistencia que quiero buscar en el PCB,
Estoy en el esquemático, la selecciono y me va a mandar directamente al PCB en donde se encuentra. Viceversa, estoy en el PCB, selecciono un cierto componente y me va a mandar al esquemático en donde se encuentra ese componente. ¿Ok? Bueno, también tenemos lo que es las opciones de visualización para poder ajustar nosotros diferentes maneras de cómo se muestran algunas primitivas, llámese primitivas como polígonos, vías, etcétera. Esto para tener una mejor visualización de nuestro PCB, al igual que nosotros podemos utilizar la tecla N para mostrar u ocultar conexiones y nets y también podemos utilizar la tecla Shift S para activar el modo de una sola capa o single layer. En la parte del alineamiento, lo que tenemos tanto para el esquemático, lo tenemos tanto para el esquemático como para el PCB, con lo cual nosotros podemos alinear documentos, pero también ahora podemos alinear lo que es el texto de estos y con las herramientas de selección que nos permite realizar la acción, obviamente de selección, con diferentes modos. Esto nos ayuda a nosotros poder seleccionar una cierta área de componentes. Si, por ejemplo, tenemos un capacitor grande, tenemos un microcontrolador y tenemos varias resistencias, pero solamente quiero ciertas resistencias y un microcontrolador, nos da esa opción de poder, con ciertas herramientas, poder seleccionar ciertos componentes sin necesidad de seleccionar todo y empezar a seleccionar cada uno. También la parte de la posición del texto nos da ciertos alineamientos en donde nosotros lo podemos como colocar, pues obviamente por default. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a la demostración de todas estas herramientas y posteriormente pasaremos a la parte de preguntas. Muy bien, comencemos esta demostración hablando de cómo poder agilizar nuestros procesos de diseño con Altium Designer. Una de las maneras más fáciles, además de las herramientas que tenemos, es utilizar los hotkeys o atajos para ciertas funciones y herramientas. Estos podemos verlo como una línea debajo de la letra que podemos utilizar. Por ejemplo, en Tools tenemos la T subrayada o la D en Design subrayada. Y así continuamente. No todas las herramientas o funciones tienen por default esta característica. En algunas ocasiones tendremos que definir a nosotros mismos. Para hacer esto simplemente tenemos que dejar presionado control y nos va a presentar el menú de Edit Drop-Off Menu, donde a diferencia del hotkeys, vamos a definir una letra y nos va a aparecer un pop-up menu donde el pop-up menu va a aparecer donde tengamos el mouse. Esto nos da la flexibilidad de poder accesar al menú rápidamente. Otro punto importante es que este menú puede ser editado. Por ejemplo, tenemos el símbolo Add, ahorita al inicio, que nos proporciona la D, pero vamos a tratar, por ejemplo, ponerlo delante de la I, el símbolo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el momento que ahora queramos, vemos que la I ya está subrayada, que es la diferencia, que el símbolo add antes de la letra es para hacer los shortcuts o las teclas aceleradoras, mientras que el pop-up menu se mantiene con la letra D. Solo lo voy a regresar a su posición original para que yo no me confunda en un futuro. Como podemos observar, no todos los menús tienen un pop-up key, pero puede ser agregado simplemente como lo hemos visto ya, poniendo alguna letra. Ahora, ¿cómo podemos editar los submenús? Igual, muy sencillo, vamos al menú, control y nos abre esta ventana. En esta ventana nos da más opciones y sobre todo la opción de poner dos shortcuts con una combinación de letras específicamente que no se hayan ya utilizado. No sé si ya se los mencioné, pero las teclas aceleradoras que he mencionado previamente nos pueden ayudar a agilizar el proceso. Por ejemplo, en vez de irnos a Tools con T, Annotation, U,
en vez de hacerlo simplemente manual, hacemos TAU y nos va a abrir el menú directamente. Además de eso, es importante mencionar que todos estos atajos se pueden ver en una lista. Como vemos aquí, clic derecho, Customize y podemos ver todos los shortcuts que existen. Aquí podemos ver todos los shortcuts que ya están previamente definidos y podemos buscar las funciones que usamos comúnmente para ya sea aprender los comandos o definir nuestros propios comandos que a cada diseñador le parezcan más útiles. Bien, sigamos con las herramientas que ahora tenemos en la librería para los símbolos. Para símbolos de más de 10 pines es muy conveniente usar el wizard. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar información de una tabla previamente generada de una información externa. Por ejemplo, en este caso tenemos un componente de Texas Instrument y nos vamos al HTML. Es muchísimo más fácil utilizarlo en vez del PDF, es muy recomendable. Y simplemente vamos a la definición de los pines, copiamos y los pasamos a una hoja de Excel. En la hoja de Excel lo vamos a nada más copiar y es muy importante definir los inputs, outputs y passive para Altium y para inputs o para outputs y slash para passives. Y es muy importante mantener la estructura de la definición del pin, el número, qué descripción, qué características, input, output y luego ya la descripción. Luego ya en Altium nos vamos con Smart Space, Control Shift V y nos va a aparecer una ventana de Smart Space para la definición de los pines. Simplemente definimos bien las columnas, revisamos que todo esté bien y le damos Paste. Y así es simple, en unos segundos hemos definido todos los pines de nuestro componente. Solo imaginar el tiempo que nos hubiera tomado hacer todo esto manualmente. Ahora coloquemos este componente y vemos que ya está todo definido. Otra cosa que les quiero mostrar es cómo definir el designator y el comentario de los componentes. Como podemos ver, están por default ocultos, están con asterisco, entonces simplemente le cambiamos el designator, por ejemplo este es un IC, vamos a definirlo por U, signo de interrogación, y el comentario lo vamos a poner como el número de parte. Vamos a activarlo, nos vamos a Tools, Options y aquí en Show Comments and Designators. Como podemos ver ya nos aparecen y podemos simplemente arrastrarlos a la posición deseada. Y bueno, eso fue todo por el símbolo. Ahora pasemos a la edición de los footprints. Muy bien, ahora pasemos a cómo editar las esquinas internas de los componentes, lo cual es últimamente muy recomendado por los fabricantes. Y en vez de estar copiando regiones, como se tenía que hacer antes, simplemente vamos a seleccionar uno de los pines y le vamos a decir que vamos a ser rectangular. Nos va a decir en qué esquinas son las que tenemos que modificar. Es muy importante recordar que las esquinas van a depender obviamente de la rotación que tenga el componente. No es tan necesario aprenderse cuál tendrá que ser cada cual, ya que tenemos una visualización gráfica para ello. Y entonces simplemente le decimos qué esquinas, qué radios que queremos y voilà, ya está definido nuestro primer pin. Ahora hay que repetir esto con los demás pines. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ahora simplemente vemos el template en el cual se grabó, ya que hemos estado trabajando en eso. Entonces simplemente seleccionamos todos los paths, le decimos que utilice el template del cual ya hemos modificado y eso nos va a dar que todos los paths sean actualizados acorde al template que hemos modificado. Ahora pasemos a lo que es la pasta. Es muy fácil ahora ya que la pasta se hace manualmente acorde al nuevo shape, ya no hay que modificar ese layer, pero hay ocasiones que necesitamos de todas maneras hacerlo manualmente. Por ejemplo, aquí para el thermal pad queremos hacer una forma de ventana, window shape, con un menos 20% de soldadura. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente nos vamos a edición manual, nos colocamos aquí un menos 20%,
para que nos quede el 80% de soldadura. Y en Shape le vamos a tener que poner un Custom Shape que nos va a permitir esto. Hacerlo como se ha hecho antes, simplemente hacemos una esquina de la ventana, le damos un espacio para respetar el espacio del stencil, simplemente copiamos, pegamos en las dos direcciones, tanto en X como en Y. Y con esto simplemente le damos a dar su espacio de ventana. Y así es sencillo, ya no hay que calcular nada como se tiene que hacer previamente. Y bueno, como podemos ver, ya se ha grabado. Tenemos obviamente que complete the change para que quede grabado, si no, obviamente lo vamos a perder. Y podemos ver que ahora los pads están totalmente fijos al pad. Esto va a evitar que en algún futuro, cuando hagamos algún cambio, accidentalmente movamos los pads, sobre todo para la generación de stencil. Muy bien, ahora que hemos terminado esto, pasemos a ver cómo podemos navegar un poco mejor con el proyecto, o en la documentación del proyecto. Empezando aquí con el esquemático. Por ejemplo, comencemos con para mí, la más útil de todas, que es validación del proyecto, lo cual podemos accesar simplemente con la letra C, donde la presionamos 2 veces. Esto nos va a validar el proyecto y nos va a generar en la ventana de mensajes errores o warnings que lleguemos a tener con el esquemático, más que nada. La siguiente que vamos a ver es CO, el cual es utilizado para navegar en las opciones del proyecto. Por ejemplo, podemos ver los parámetros globales, los cuales después podemos modificar o cambiar. Y bueno, otra de las cosas que igual CO, podemos ver los errores y qué para nosotros es un warning, qué para nosotros es un fatal error, cuál para nosotros no es muy importante o digamos no genera un reporte. Y obviamente todas las opciones generales, globales del proyecto. Lo siguiente de lo que quiero hablar es el control de variantes, el cual podemos desde el árbol del proyecto implementar, darle clic derecho on variants, o con los hotkeys o teclas aceleradoras, que es PB, y simplemente nos va a abrir el pop-up menu con P, y luego PB nos va a abrir ya la ventana directamente de las variantes. Aquí podemos ver las diferentes variantes que tiene el proyecto, las diferentes variantes que hay por componente, digamos de una manera muy, muy global. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos es simplemente ver un cierto componente, un cierto difference designator? ¿En qué variantes está? Pues simplemente clic derecho y nos vamos igualmente a Part Actions y Variants. Y aquí, como podemos ver, vemos la revisión en la que está, para qué tipo de variante es. Y pues si hay que modificar, agregar algo en específico, lo podemos hacer desde esta ventana. Ahora podemos aquí entrar a esta variante en específico y podemos ver cómo si seleccionamos diferentes variantes vemos el valor que ha cambiado. Ahora nos vamos igual para Actions Variants de un componente específico y podemos ver que no nos muestra la otra variante. Esto es muy muy importante, sobre todo cuando tenemos proyectos, por ejemplo en la industria automotriz, que tienes el Lowline, Highline, Premium y demás. Si no quieres volverte loco, necesitas ver cuántas variantes tiene, por ejemplo una resistencia para un LED, que va a cambiar obviamente dependiendo del color que se necesite. Entonces aquí lo podemos ver de manera más simple. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos muchas hojas de información en el esquemático? Bueno, hay otra forma también de ver esta información y ahorita se las muestro. Y bueno, ¿qué pasa por ejemplo en este caso que queremos nomás verificar los esquemáticos o los PCBs? Simplemente en vez de abriendo una por una, haciendo clic en el árbol del proyecto, podemos utilizar el hotkeys o los comandos
Control Alt O y nos va a poner la ventana de Open Project Documents. Perdón. Simplemente seleccionamos qué tipo de documento queremos. Decimos, en este caso vamos a seleccionar todos. Queremos ver todas las hojas de esquemático y le damos Open. Y esto nos va a abrir todas las hojas de esquemático que tenemos. A lo mejor es útil, a lo mejor no. En un caso personal que yo tenía una computadora muy lenta, es muy útil ya que nomás la abres y te puedes ir a tomar tu café y regresas. Ahora ya tenemos todos los documentos abiertos y simplemente nos podemos ir o podemos navegar a través de ellos utilizando el hotkey Control Tab, el cual va a estar brincando de esquemático a esquemático. Es importante mencionar que los brincos o la siguiente página correspondrá a la manera alfabética y no a la manera en que están definidos en el árbol del proyecto. Ahora, ¿cómo podemos navegar dentro del mismo proyecto? Por ejemplo, en esta línea de alimentación de 1,8 voltios, se usan varios puntos en diferentes hojas de esquemático. Entonces podemos utilizar la función inside, simplemente dejando presionado Alt, doble clic y nos va a abrir esta ventana donde podemos ver todos los lugares en donde se está utilizando esta net. Obviamente respetando la jerarquía en el árbol. Ahora, ¿qué pasa si quiero regresar a la hoja anterior, pero no recuerdo dónde está ya que tengo más de 20 hojas de esquemático? Simplemente clic derecho en la barra, nos vamos al navegador y como si fuera un navegador de internet, tenemos una flecha para regresar a la hoja anterior en donde estábamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el hotkey de la navegación? Simplemente como lo hemos hecho anteriormente, control, clic derecho y podemos ver aquí que es al left. Ahora, no hay que olvidar que el navigation bar tiene que estar activo. Si no está activo, no podremos utilizar esta herramienta. Ahora, todo el insight puede ser activado o desactivado en las preferencias de nuestro proyecto. Y este menú, como todos, podemos seleccionarlo con el hotkey, que es T and P. Y aquí simplemente vemos en System, Design Insight, si lo queremos con un doble clic o simplemente poniendo el cursor sobre el componente que deseamos. Perfecto. Otra de las características o preferencias que normalmente están desactivas es la de Convert Cross Junction in Displace Crossovers. ¿Qué es esto? Bueno, te los explicamos. Déjenme buscar un buen ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos muchos nodos. Entonces vamos otra vez a abrir el menú con los hotkeys que son TP. Nos vemos Display Crossovers. ¿Qué nos va a hacer esto? Bueno, lo aplicamos. Que nos va a hacer el famoso arquito que teníamos muchos para los que usaron diseño antes, así se usaba. Y obviamente crossover, simplemente los nodos, ahora nos va a mostrar de esta manera. Esto va a depender mucho de qué prefieran. Los que somos vieja escuela, a lo mejor preferimos el puentecito. A lo mejor los jóvenes prefieren la línea completa. Otra forma de trabajar más eficientemente es con el copiado inteligente de las componentes. Una vez que hemos copiado el componente, simplemente le damos Control Shift V para paste y podemos decir quiero una sola columna, varias líneas. Esto es para copiar, por ejemplo, resistencias de acoplamiento en micros que muchas veces van en serie y son muchas. Podemos simplemente definirlas así y las copiamos en vez de estar Control V, Control V, Control V, Control V. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos varias líneas de poder y necesitamos tener un poquito más de control, más fácil de ver, como user friendly? Bueno, pues, ¿cómo podemos definirlo? Simplemente el color de los nets. Seleccionamos la net, decimos en View, Set Net Colors y definimos qué color queremos. Por ejemplo, rojo para poder, azul para tierra, verde para datos. Eso ya es preferencia personal.
Ahora, ¿cómo podemos buscar algo? Simplemente como siempre lo hemos hecho en Windows, Control F o el hotkey F3 y nos va a abrir esta ventana. Y bueno, en esta ventana obviamente podemos poner el texto que queremos buscar, en dónde queremos buscar, si en todo el documento, en esta hoja, y que lo sea completo lo que estamos escribiendo, que sea una parte que lo contenga, como cualquier ventana de búsqueda. Como comentaba, F3 o Control Find. De igual manera, también hay forma de reemplazar texto con la hotkey Control H. Esta hotkey es prácticamente de Windows, pero aparentemente muchos no la conocían, entonces por eso la decidimos poner o mostrar nuevamente. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos buscar objetos similares? Simplemente clic derecho, Find Similar Objects. Y aquí podemos ver todos los parámetros del componente y qué es lo que queremos que sea. Si es any, pues va a buscar cualquiera, pero podemos ponerle, por ejemplo, que sea localmente o en la librería y que diga quiero que sea el mismo footprint o el mismo valor o el mismo, cualquier cosa le ponemos identical. Ahora, volviendo a copiar y pegar, con el comando Control R podemos algo que se le dice en inglés stamping, que es simplemente copiar el mismo componente de uno a otro, simplemente como si pusiéramos un componente nuevo en vez de Control C, Control V, igual simplemente Control A y se nos genera el cursor. Ahora, ¿cómo podemos anotar? Simplemente, pues como siempre lo hemos hecho, Tools, Annotation, Annotate Schematic Query, o con el comando rápido TAU, como Tools Annotation Query. Guardamos y listo. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos es arrastrar un componente, pero no queremos arrastrar las conexiones? Podemos ver aquí que si seleccionamos se va con todo y las conexiones, pero no lo queremos así, entonces simplemente dejamos presionado Alt con el componente y lo vamos a arrastrar. Vemos que hemos perdido las conexiones y podemos hacer un swapping con algún componente. Por último, viendo hoy en esquemáticos, simplemente vamos a ver la función de alignment, que no es nada más que colocar todos los componentes alineados ya sea a la izquierda, arriba, abajo. Hay diferentes opciones. Terminado esto, pasemos ahora a la sección de cómo agilizar el diseño en el área del PCB. Aquí lo primero que les quiero mostrar es que podemos ver que los nets ya vienen con los colores que hemos definido, pero muchas veces tenemos tantos nets o tantas líneas de conexión que no las queremos ver. Simplemente con la N nos aparece este menú donde podemos ocultar todas, mostrar todas, ocultar solo las de alguna net, seleccionando la net, o ocultando simplemente las de un componente en específico. Por ejemplo, si tienes un microcontrolador, una memoria que tiene bastantes nets, pero ahorita no estás en ese punto, pues lo podemos ocultar y así nos da un poco más de visibilidad. Ahora con el hotkey F5 podemos ver los componentes y los nets que ya han sido ruteados, pero que se le ha definido algún color en el esquemático. Ahora con el hotkey L simplemente nos va a mostrar el View Configuration Panel, donde podemos tanto activar, desactivar la visibilidad de algún layer que no queramos o la transparencia de ciertos componentes. Por ejemplo, si yo quiero desactivar los polígonos para que sea más fácil analizar la tarjeta, siempre lo puedo desactivar. O si para las vías quisiera hacerlas un poco más tenues y poder ver si el track realmente está entrando al centro de la vía, también lo puedo hacer de esta manera y podemos darnos una mejor idea de dónde está entrando nuestra vía. Perdón el trazo. Otra de las funciones es el Single Layer Mode, que tanto puede ser activado o desactivado aquí en View Options o con los comandos Shift S, donde nos va a activar. Y obviamente aquí podemos ajustar qué tanto queremos enmascarar las otras layers o qué tanto queremos ver esto, su transparencia.
Ahora podemos ver que todavía vemos otros layers. Si volvemos a seleccionar Shift S, nos va completamente a desaparecer los otros layers, mientras que volviendo a presionar Shift S, nos va a desactivar la Single Layer Mode. Otra herramienta importante es si nomás quiero mostrar un net, simplemente seleccionando Control y clic en la net, nos va a iluminar la net y sea más fácil de rutear con los tanto en 2D como en 3D, más fácil de rutear y de ver, buscando algún error, buscando alguna conexión, por ejemplo, si tuviéramos muchos pads que están conectados a la misma net. Y para salir de esta función, simplemente como en cualquiera de las funciones, con el Shift C para clear. Obviamente podemos también aquí modificar el cuánto queremos timear los otros componentes, ya sea manualmente o con las teclas control flecha derecha y flecha izquierda. Perfecto. Ahora pasemos a las opciones de zoom. ¿Cómo las activamos? Simplemente con la tecla Z nos va a aparecer el pop-up window. Y por ejemplo, si quiero ver en específico un componente que tengo seleccionado, o por ejemplo toda la tarjeta, que va a ser control, ZA, nos va a mostrar toda la tarjeta y todos los componentes por el espacio de trabajo que tenemos. ¿Qué pasa si por ejemplo quiero ver componentes que tengo ya que selecciono en el esquemático, que estoy buscando una resistencia? Simplemente tengo que tener activado la función de Cross Selecting Mode. Selecciono los componentes que ando buscando, me voy al área de trabajo y por ejemplo, a pesar de que estén seleccionados, hay veces que no es tan fácil de verlos, entonces simplemente utilizamos Set para Zoom, E para ver los componentes que están seleccionados y vamos a brincar directamente a ellos. La función de Cross Prop es muy útil. Es con TC por default, yo lo tengo con X, ya que lo tengo, se me acomodo más, yo lo define así, pero TC lo tiene por default, entonces también lo pueden modificar a su gusto. Y con esto podemos ya sea brincar del esquemático al layout o del layout al esquemático. Por un decir, ahorita quiero buscar una resistencia o un componente que esté en el PCB, que no sea en que realmente a qué circuito va. Simplemente con TC y con control seleccionado hacemos clic en el componente y nos va a brincar directamente a este. Si no hubiéramos tenido control presionado, simplemente va a abrir el componente y va a regresar automáticamente al layout. Por último les quiero mostrar cómo podemos simplemente acomodar componentes rápidamente. Aquí seleccionamos únicamente los componentes utilizando el filtro. Y en el PCB, aunque los tenemos ya seleccionados, están muy dispersos. Entonces podemos simplemente utilizar el comando TOL que es el hotkey, que nos va a permitir simplemente definir una región. En este caso, por ejemplo, TOL, y vamos a definir la región donde queremos acomodar los componentes. Y simplemente seleccionamos, ahí creo que va a ser suficiente y listo, están ahí acomodados. Otra de las funciones importantes es la habilidad de dividir la pantalla, especialmente si solo tenemos un monitor. Entonces podemos ver el layout y el esquemático en la misma pantalla, ya sea de manera horizontal o vertical. Personalmente yo prefiero la vertical. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si queremos colocar componentes de una manera secuencial? Esto lo hacemos muy fácil. Simplemente en el esquemático hay que seleccionar los componentes en el orden que lo deseamos, dejando con Shift, dejándolo presionado. Entonces seleccionamos y en el PCB nos vamos y utilizamos el shortcut TCR para empezar a colocar los componentes. Simplemente una vez colocado nos va a brincar al siguiente componente. Esta función también la podemos hacer seleccionando un grupo de componentes,
pero aquí el orden en el que aparecerán los componentes va a ser el orden en el que se encuentran en el esquemático. Pasemos ahora a las opciones para la selección. Estas las encontramos con la tecla S y ya sea que pongamos como el típico Select Rectangle y solamente seleccionamos los componentes, o si queremos algo un poco más preciso podemos poner SL, que nos va a poner una línea. Entonces todo lo que toca la línea va a estar seleccionado, o en otro caso podemos hacer un lazo. Y igualmente en el menú lo encontramos y vamos generando ahí un lazo hasta que lo cerramos y vamos a seleccionar los componentes que deseamos. Muy bien, ahora pasemos a las opciones que tenemos para el manejo de polígonos. Bueno, primero vamos a activar los polígonos para poder trabajar en ellos. Y bueno, ya aquí podemos ver que hay algunos pads que necesitan más tierra, más conexiones. Y simplemente los seleccionamos y le damos Pad Actions. Y vamos a agregar más Thermal Pad. Nuevamente seleccionamos en qué vértices los queremos y listo. Obviamente después de trabajarlo tenemos que volver a llenar nuestros polígonos con los comandos TGR y nos podemos a generar. Una de las habilidades de los polígonos es que los podemos combinar. Por ejemplo, aquí tenemos dos polígonos que se sobrelapan uno entre sí. Simplemente los seleccionamos, Polygon Actions, y nos vamos a combinarlos. Esto nos va a generar en un solo polígono. Nos va a eliminar errores que no son errores, pero nos va a simplificar sobre todo a la hora de la siguiente repair que hagamos, ya que tendrá menos vértices y menos trabajo en nuestra computadora. Ahora, quiero mostrarles algo durante el ruteo. Vamos otra vez acá, desactivamos los polígonos y con el comando de siempre, Control W, empezamos a rutear. Y simplemente dejando presionado Control Shift y moviendo la rueda del ratón, podemos cambiar entre layers sin salir del comando de tracking o de ruteo. Vemos también que nos está agregando la vía necesaria. Esto nos puede agilizar el proceso de estar ruteando, estar yendo entre varios layers. Lo último que les quiero mostrar hoy son las herramientas para alinear. Ya lo hemos visto en el esquemático y ahora se los quiero mostrar aquí en el PCB, cómo lo podemos modificar. Seleccionamos simplemente los componentes. Entonces hacemos un grupo, los rotamos y podemos ver que los referentes no están alineados. Simplemente nos vamos al menú A para alinear y podemos alinear a la derecha y demás, pero en esta ocasión vamos a seleccionar Position Component Text y podemos ver ahí los componentes donde queremos el texto y simplemente vamos a seleccionar aquí a la derecha y le damos OK y podemos ver que los references están completamente alineados a los componentes del lado derecho. Nuevamente con A vamos a alinear los componentes equitativamente vertical y listo. Obviamente todas estas herramientas pueden ser accesibles a través de comandos, ya sean los defaults o los prehechos por ustedes mismos.